Nacido en Bilbao, ciudad del norte de España, es uno de los predicadores contemporáneos más reconocidos del momento. Sus mensajes inspiran a todas las generaciones y sus palabras mueven a todas las personas a poder acercarse más a Jesús. Casado con Damaris y padre de Alaya, predicador, autor y mentor. Hoy, en nuestra cumbre Generaciones, está con nosotros Itiel Arroyo. ¡Vamos! Bueno, vamos para allá, que me van a expulsar. Dios os bendiga. Muchas gracias por el cariño. Nos vemos. Van allá. Dios os bendiga. Dios os bendiga. Ya sabía que salir con la camiseta podía ser arriesgado. Dios os bendiga. Prometo que voy a estar con esta camiseta puesta en mi habitación y cada vez que la mire voy a acordarme de vosotros, de vosotras, de este pueblo argentino que tanto ha bendecido mi vida. Desde que era un niñito he sido afectado por la predicación de muchos hombres de Dios argentinos. Anacondia, Freyson, Osvaldo Carníbal. Tantas canciones, alabanzas, música que ha surgido en este país. No puedo olvidar cómo Rescate llenó de color, de alegría muchas de mis tardes siendo adolescente. Estoy en deuda con el pueblo argentino y muchos no entendéis que el pueblo argentino ha sido llamado no solo para ser una influencia local, sino para ser una influencia global. Es una gracia divina que Dios os ha dado. No es porque seáis los mejores, es porque Dios os ha amado y os ha elegido para esto. Dios no eligió al pueblo de Israel porque era el pueblo más inteligente, más poderoso, más habilidoso. Lo eligió porque quiso. Y quiero deciros que por alguna razón Dios ha elegido al pueblo argentino, a la iglesia argentina, para ser una inspiración para el mundo. No lo digo porque quiero adularos. No juego a ese juego ni necesito jugarlo.
lo digo para que sintáis el peso de la responsabilidad que tenéis. Porque hay muchas miradas que están puestas en el mundo sobre la iglesia en Argentina. Lo que ocurre aquí va a afectar al resto de la humanidad, al resto de la iglesia. Y por eso congresos como este son tan importantes, porque lo que ocurre aquí no solo se va a quedar aquí, va a afectar a la iglesia en el mundo hispano y también en el mundo entero. Quiero bendeciros y daros las gracias, porque se lo decía al pastor Oswaldo que si yo estoy aquí dedicado a tiempo completo en el ministerio, es porque hace 15 años latinos que vinieron a España pensando que iban a España solo a buscar un mejor trabajo y a salir de crisis económicas, pero que en realidad Dios los llevó a España como misioneros de Dios. Ellos fueron los que me impulsaron, los que me apoyaron económicamente, los que oraron por mí y me dijeron: Itiel, aquí está la iglesia latina apoyándote para que cumplas esta misión que Dios te ha dado. Yo me siento en deuda con todos los latinos, porque la iglesia latina ha sido una inspiración para nosotros los españoles. No penséis que allí en Europa eso es el primer mundo, que no se engañen. A veces parecemos el tercero, el cuarto o el quinto mundo. Aquí en Argentina tenéis riquezas que yo anhelaría tener. Tenéis tanto de Dios. Tenéis tanta riqueza aquí. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de la riqueza verdadera, y espero que podáis valorar lo que Dios os ha dado. No anheléis lo que tienen otros, porque Dios os ha dado algo para el mundo, no para pedir, sino para dar. Ese es el peso que siento que Dios ha puesto sobre vuestros hombros, y os bendigo en el nombre de Jesús. Os bendigo. Como no quiero llorar, vamos a predicar. ¿Está bien? Dios, ayúdame a compartir este último mensaje. Dale gracia a mis hermanos para escuchar y dame gracia a mí para predicar. Te pido que lo que está por acontecer deje una huella en nuestros corazones para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. He titulado este mensaje de la siguiente manera: ensúciate las manos. Dile al que está a tu lado: ensúciate las manos. Ahora dile al otro que has marginado la primera vez: hey, tú también, ensúciate las manos. Acompáñame al Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Dice aquí: he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probar a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo ¿qué? ¿Qué dice ahí? Queriendo ¿qué? Justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole,
fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Pregunta Jesús: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Por favor, préstame toda la atención que te sea posible en los próximos minutos. Jesús, para dar respuesta a una pregunta que le hizo un profesional religioso, contó una parábola con la intención de que tú y yo nos pudiésemos ver identificados en esta historia. Contó la parábola de un hombre que por alguna razón que no sabemos bien fue asaltado en el camino por unos ladrones que de manera violenta le despojaron de todo lo que poseía, y no contentos con eso, además lo maltrataron, le pegaron con palos. Probablemente los golpes fueron tan violentos que dejaron su cuerpo magullado, sangrando, casi sin respiración, y lo tiraron al borde del camino. Estaba ahí como medio muerto, aparentemente muerto. Y ese es un detalle muy importante en la historia. La paliza, la golpiza había sido tan intensa que parecía que lo habían matado, y ahí estaba al borde del camino, quizá con un hálito de respiración, intentando sobrevivir, mientras su corazón quizá poco a poco perdía fuerza y estaba muriendo. Y dice la Biblia que de repente un sacerdote pasa por ahí, un profesional de la religión, y viéndole decide dejarlo tirado en el camino y pasa de largo. Después Jesús dijo que un levita, otro profesional de la religión, pasó por el camino y viéndole decidió pasar de largo y lo abandonó en el camino. Tanto el sacerdote como el levita eran personas dedicadas de manera profesional a la religión. Oficiaban delante del pueblo, hacían liturgias. Era lo que podríamos llamar los representantes de Dios delante del pueblo. Eran los que supuestamente estaban encargados de conectar al pueblo con Dios, profesionales de la religión. Y ellos, viendo al hombre tirado en el camino, decidieron dejarlo y pasaron de largo. Pero Jesús nos contó que de repente un samaritano, alguien que no era un profesional religioso, era un mercader que probablemente iba a Jerusalén para hacer negocios, también pasó por aquel camino y vio a aquel hombre moribundo. Paró un momento y dice la Biblia, Jesús lo describe así, que sintió misericordia. Y esa misericordia que aquel samaritano sintió hizo la diferencia. Se acercó a aquel hombre moribundo, se aseguró de que todavía le quedaba un poquito de vida y sacó de su mochila vino para desinfectar las múltiples heridas que tenía en el cuerpo. Sacó después aceite para vendarlas y sanearlas. Después lo cargó con toda su fuerza y lo subió sobre la cabalgadura y caminó agarrando aquel caballo durante horas hasta que llevó a aquel hombre moribundo a un mesón. Allí en el mesón siguió cuidando de él y después sacó de su dinero para pagar los gastos derivados del cuidado de aquel hombre. Jesús contó esta parábola y después desafió
aquel intérprete de la ley a identificarse en esa historia. Y también nos está desafiando a todos nosotros el día de hoy a identificarnos en esta historia. Y la pregunta el día de hoy es: ¿quién eres tú en esta historia? Y queridos, queridas, llevo suficiente tiempo en la iglesia para saber que ninguno aquí se siente identificado con el sacerdote y el levita. A mi mamá solo le faltó parirme en la banca de una iglesia, es decir, yo nací en este contexto. He escuchado esta parábola llamada la parábola del buen samaritano cientos de veces, y ni una sola vez he visto un cristiano que haya dicho de sí mismo que se siente identificado con el sacerdote y el levita. La mayoría dice: mira, yo no sé si soy el buen samaritano, pero te aseguro algo, yo no soy como esa gente terrible, esos tiranos, esos demonios profesionales religiosos como el sacerdote y el levita, que dejaron de esa manera cruel tirado a aquel hombre moribundo en el camino. Mira, yo no sé si soy el buen samaritano, pero seguro que no soy como esos dos tiranos. ¿Estás seguro de eso? Porque quizá lo que nos falta es entender las razones del sacerdote y el levita, entender por qué hicieron lo que hicieron, para quizás sentirnos un poquito identificados con ellos. Tendemos a demonizar al sacerdote y al levita porque no entendemos sus razones. Pensamos que son malvados, pero quizás si entendemos por qué hicieron lo que hicieron, quizá nos demos cuenta de que somos muy parecidos, escúchame, muy parecidos al sacerdote y al levita. ¿Estás listo para entender esto? Mira, el sacerdote y el levita dejaron tirado en el camino a aquel hombre aparentemente muerto, no por maldad, sino por cumplimiento de una ley ceremonial religiosa. Lo voy a volver a decir: el sacerdote y el levita dejaron tirado en el camino a aquel hombre aparentemente muerto, no por maldad, sino por cumplimiento de una ley ceremonial religiosa. Una ley que aparece en el libro de Levítico, una ley que Dios pronunció para regular el culto, el oficio religioso de los sacerdotes y levitas. Era una ley de purificación ceremonial que decía que un sacerdote y un levita que estaban ejerciendo su oficio religioso no podían entrar en contacto con nada que estuviese muerto, un animal o un ser humano. Cualquier cosa que estuviese muerta era impura, y si por casualidad se rozaban con algo que estaba muerto, literalmente quedaban impuros y no podían realizar su oficio religioso. Es más, tenían que parar todas sus funciones religiosas durante varios días, prenderle fuego a la ropa que entró en contacto con aquello que estaba muerto y empezar a hacer todo un ritual de purificación durante varios días para volver una vez más a ejercer su oficio religioso. Y yo imagino que cuando el sacerdote y el levita, que probablemente iban rumbo a Jerusalén, vieron a aquel hombre que aparentemente estaba muerto, pensaron: tenemos responsabilidades en el templo de Jerusalén. Gente nos está esperando porque tenemos que oficiar cultos, tenemos que hacer sacrificios, tenemos que realizar actos litúrgicos. Y si ahora me arriesgo a tocar esto que parece que está muerto, voy a quedar impuro y no voy a poder cumplir con mi responsabilidad religiosa. Y soy un profesional de la religión.
Ahora, no sé si me estoy explicando con suficiente claridad. Lo que estoy intentando decir es que el sacerdote y el levita no eran unos demonios. No eran gente malvada, no eran gente horrible que disfrutaban con el dolor de una persona tirada al borde del camino. Eran devotos religiosos, estrictos cumplidores de la ley ceremonial. Y ellos no quisieron tocar algo que estaba muerto para no contaminarse. Y cuando uno entiende las razones del sacerdote y el levita, uno se da cuenta que quizá tú y yo no somos tan diferentes a ellos. Quizá nosotros, por cumplimiento de una ley, somos capaces de dejar a alguien tirado al borde del camino medio muerto. Y lo que voy a decir ahora, sé que va a ser un poquito polémico, pero me voy a arriesgar y lo voy a decir. Ahí va. En el reino de Dios hay leyes que son más importantes que otras leyes. En el reino de Dios hay leyes superiores y hay leyes inferiores. Y si una ley inferior entra en conflicto con una ley superior, la ley superior debe prevalecer. Lo que estoy intentando decir es que el sacerdote y el levita, por no transgredir una ley inferior de limpieza ceremonial, transgredieron una ley superior de misericordia. ¿Entiende esto? El sacerdote y el levita no eran demonios, no eran personas horribles, no eran tiranos, eran fieles devotos religiosos que perdieron el enfoque de lo que realmente le importa a Dios. Tenían lo que yo llamo una devoción religiosa desenfocada. Creían que las liturgias eran más importantes que las personas. Creían que mantener una limpieza ceremonial era más importante que salvar la vida de un ser humano. Y voy a ser claro con esto. Si estás hoy aquí, es porque eres un sacerdote y un levita. Tú estás sirviendo en el templo. Tú formas parte de los que mantienen el sistema de culto. Es así. No estoy en un evento de jóvenes, estoy aquí con personas que ejercen responsabilidad dentro de la iglesia, ya sea que lleves un grupo pequeño o estés involucrado en los niños o realizando algún tipo de ministerio. Eres una persona que está involucrada en el mantenimiento de la estructura cúltica. Escucha, tú no eres una persona que se va a ir a emborrachar de prostitutas, a hacer malandrerías. Tú eres un devoto. Estás comprometido con Dios, pero hay un riesgo. Hay un riesgo. El riesgo de que te desenfoques. El riesgo de que te conviertas en un legalista que crea que mantener leyes es más importante que salvar personas. Ese es tu riesgo. Tu riesgo no es irte a emborrachar, meterte un pico de droga, irte con prostitutas. Tu riesgo es convertirte en un fariseo. Y lo digo porque yo soy un fariseo en recuperación. ¿Quieres que haga una confesión? A mí me gustan las leyes. Me hacen sentir seguro. Yo las cumplo bien. Soy muy buen cumplidor de leyes, Sebas. Yo cumplo las leyes y las cumplo bien. Y me hacen sentir feliz. Porque me dan seguridad cuando cumplo las leyes. Entonces siento que estoy bien y me hace sentir moralmente a gusto. Y te digo una cosa, me gustan más las leyes que las personas. Porque las personas son complicadas. Las leyes las entiendes y las cumples, pero hay personas que no hay manera de entenderlas. Y sí, yo sé que esto no te pasa a ti, me pasa a mí. Yo soy
un fariseo en recuperación. Dentro de mí tengo un legalista apasionado por cumplir las leyes, al punto de que a veces parece que me importan más las leyes que las personas. Yo sé que eso no te pasa a ti, solo me pasa a mí. Estoy haciendo una confesión. A mí no me vas a ver de borrachera, metiéndome un pico de droga, de prostitutas. Pero queridos, yo puedo tener un problema que es un problema bien serio. Me puedo desenfocar. Puedo perder de vista lo que en el reino de Dios es más importante. Las palabras más severas, escúchame, las palabras más severas que Jesús pronunció no fue en contra de los borrachos, las prostitutas, los publicanos, los leprosos. Las palabras más severas que Jesús pronunció fue en contra de los profesionales religiosos de su época. En el Evangelio de Mateo, capítulo 23, hay algunos insultos bien bonitos que Jesús le profirió a los fariseos y los intérpretes de la ley. Les decía: hipócritas. Y hay una parte muy interesante. Les dijo: vosotros que diezmáis de la menta, el eneldo y el comino, pero os olvidáis de aquello que es más importante en la ley de Dios, que es la justicia, la misericordia y la fe. ¿Qué estaba diciendo Jesús a aquellos hombres y nos está diciendo a nosotros el día de hoy? Que te puedes convertir en un contador de hojitas. Los fariseos en aquella época, como muchos argentinos aquí, tenían un jardín, y en ese jardín cultivaban menta, eneldo, comino, para después usarlo como especias para la comida. Y los fariseos eran tan estrictos en el cumplimiento de la ley que cuando recogían las hojitas de la menta, el eneldo y el comino, las contaban con una precisión matemática y separaban el 10% para entregárselo al Señor. Y Jesús les dice: vosotros que con precisión matemática sois capaces de contar hojitas, 1, 2, 3, 4, 5 de la menta, el eneldo y el comino que habéis sembrado en vuestro jardín, de tanto enfocaros en una cosa tan insignificante, habéis perdido de vista lo que es más importante en la ley de Dios, que es la justicia, la misericordia y la fe. Y ese es el riesgo, escúchame, que tú y yo podemos tener: convertirnos en contadores de hojitas, cumplidores de leyes inferiores, y obsesionarnos con los pequeños matices, y una hojita por aquí, otra hojita por allá. Y mientras estamos tan concentrados contando hojitas, dejar de hacer lo que es más importante en el reino de Dios, que es la justicia, la misericordia y la fe. De hecho, Jesús era un provocador de los sistemas religiosos que operan en nuestra mente. Ay, yo no soy religioso, tú no, pero yo sí. Y me estoy predicando esto para mí. Yo sé que tú no tienes los problemas que tengo yo. Yo estoy mal de la cabeza. Soy un religioso en recuperación. Y a Jesús le encanta provocarnos. Los religiosos de aquella época habían establecido tantas normas en el sábado, que lo habían convertido en una carga para los seres humanos. Escúchame bien. Habían dicho: en el sábado hay un montón de cosas que no puedes hacer. Entre otras, no puedes hacer nada que requiera un esfuerzo. Por lo tanto, en el sábado no puedes sanar un enfermo. ¿Y sabes qué le encantaba a Jesús hacer el sábado? Sanar enfermos. Y es que le encantaba provocar. Ahí estaban todos los fariseos, los saduceos, los intérpretes de la ley, y venía un tullido así y decía: ven para acá. Lo traía al centro de todos y lo sanaba. Y todos lo miraban diciendo: está transgrediendo la ley del sábado. Y entonces Jesús en un momento les pregunta: queridos, si alguno de vosotros
en sábado se le cayese una ovejita en un pozo y estuviese a punto de ahogarse, ¿la rescataríais para salvarle la vida? La respuesta obvia era: claro que sí. Y Jesús les dijo: pues si haríais eso por un animal, ¿no creéis vosotros que la vida de un ser humano vale mucho más que un animal? Queridos, debe haber algo muy mal en nuestro sistema de pensamientos cuando pensamos que la vida de un animal es más importante que la vida de un ser humano. Y por cierto, eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Parece que la vida de los pingüinos es más importante que la vida de los embriones. Pero cuidado, porque tú y yo podemos caer en la misma trampa. Por eso Jesús les decía una y otra vez y nos dice a nosotros: ¿cuándo entenderéis lo que significa misericordia quiero y no vuestros sacrificios? Creo que Jesús contó esta parábola para mostrarnos lo inaceptable que es una religión que carece de misericordia. Creo que Jesús contó esta parábola para mostrarnos lo inaceptable que es un cristiano que cumple con las liturgias, pero cuyo corazón se ha hecho insensible al dolor del prójimo. Por eso lo que Jesús destaca del samaritano y condena del sacerdote y el levita es que el samaritano sintió misericordia. ¿Qué significa la palabra misericordia? Misericordia es la unión de dos palabras: miser y cordia, miseria y corazón. En otras palabras, misericordia es sentir un profundo dolor en tu corazón por la miseria del otro. ¿Qué es misericordia? Sentir un profundo dolor en tu corazón por la miseria del otro. Un sinónimo de misericordia podría ser empatía. Sentir lo que siente tu vecino, sentir el dolor de tu prójimo. ¿Sabes qué es lo contrario de empatía? La apatía. Y creo que si hay un pecado en la iglesia de hoy es la apatía. Estamos perdiendo el alma. Tanto navegar en nuestras redes sociales, consumir música, aplaudir en el fútbol, ver la última serie, estar atentos al último chisme, ver las noticias de las bombas que están cayendo en Ucrania, nos están haciendo que ya no sintamos nada cuando paseamos por las calles de nuestra ciudad y vemos la miseria que nos rodea. Y te digo una cosa: una iglesia que pierde sensibilidad en el corazón es una iglesia que no puede cumplir la misión. Muchos quieren tener la mente de Cristo. Yo le he dicho: antes de darme tu mente, dame tu corazón. Muchos quieren llenar la mente de doctrinas y de teología, y yo digo: eso está bien, pero por favor, hazme sentir lo que tú sientes. Hazme sentir dolor por lo que a ti te duele y alegría por lo que a ti te hace feliz. Dios, dame tu corazón. Misericordia. Jesús pronunció esta parábola para decir que adoración sin misericordia es inaceptable. Cultos litúrgicos sin misericordia es inaceptable. Sacrificios sin misericordia es inaceptable. ¿Y sabéis por qué a mí me molesta la misericordia? Porque la misericordia siempre te impulsa a ensuciarte las manos para ayudar al prójimo. Lo voy a volver a decir. A mí me molesta la misericordia porque la misericordia siempre te impulsa a ensuciarte las manos para ayudar al prójimo. En otras palabras, la misericordia siempre
siempre te perjudica de alguna manera. El samaritano sintió misericordia y eso le perjudicó. ¿Por qué? Porque tuvo que usar de su vino para desinfectar las heridas de aquel hombre. Tuvo que usar de su aceite para ponerle un vendaje en sus heridas. Tuvo que ponerlo sobre su cabalgadura y él ir andando durante kilómetros cansando sus piernas. Tuvo que ir a un mesón y pagar de su propia cartera los gastos para cubrir las necesidades de aquel hombre. Si sientes misericordia, eso te va a meter en problemas. Por eso es mejor cumplir leyes. Es mejor. Porque si sientes misericordia, vas a sufrir, te va a doler, y ese dolor te va a impulsar a ensuciarte las manos. El samaritano, a diferencia del sacerdote y el levita, se manchó las manos con la miseria del otro. Escucha lo que voy a decir ahora, por favor. Qué horrible es presentarse delante de Dios con las manos limpias por no haberlas ensuciado ayudando al prójimo. Queridos, yo no quiero presentarme delante de Dios con mis manos limpias. Yo quiero presentarme delante de Dios con mi corazón limpio, pero con mis manos bien sucias por haberlas ensuciado, metiéndolas en el barro para sacar del hoyo al que había caído ahí, al miserable y al perjudicado. Yo no quiero darle a Dios unas manos limpias, yo quiero darle a Dios unas manos bien sucias por haberlas ensuciado con misericordia. Pero si tú eres como yo sé que tú no eres tan malo como yo soy un religioso en recuperación, perdonadme. Es un demonio bien difícil de sacar. ¿Cuántas veces transgredimos leyes superiores de misericordia por sentirnos a gusto en el cumplimiento de leyes inferiores? Cumplimos nuestra tarea religiosa, venimos a los cultos, echamos nuestros diezmos, pero olvidamos ensuciarnos las manos para ayudar a nuestro prójimo. A veces nuestra conciencia se tranquiliza haciendo cositas porque en el fondo no queremos comprometernos con la miseria del otro. Yo recuerdo un domingo, yo soy un profesional religioso, yo oficio en la iglesia como vosotros, soy predicador. ¿Lo sabías? Buena noticia, ¿verdad? Y yo tenía que ir un domingo a la iglesia porque aunque no me tocase predicar, tengo que dar buen testimonio, y a mí me gusta llegar puntual a la iglesia. Cuando suena el primer acorde de guitarra, yo quiero estar ahí con las manos levantadas y que me vean en primera fila que soy un cumplidor de la ley. Llego el primero. Y recuerdo que aquel día, por alguna razón, ya iba tarde. Me subí en el coche y sabía que iba muy justito de tiempo. Arranqué el auto, giré la manzana, me di la vuelta y de repente encontré a mi vecino parado en la acera, con su auto parado, con el capó levantado. ¿Se entiende lo que es el capó? El capó levantado y mirando dentro, y yo rápidamente me di cuenta de lo que le pasaba. Había dejado las luces encendidas por la noche y se había quedado sin batería. ¿Y sabéis quién llevaba unas pinzas en el maletero? Yo. Y esto ocurrió, Sebas, yo sé que esto a ti no te pasa, pero me pasó a mí. En 20 segundos yo pensé rápidamente, vale, tengo las pinzas que mi vecino necesita para arrancar su coche, pero ya llego tarde a la iglesia. Si paro ahora, voy a tener que sacar las pinzas, levantar mi capó, ensuciarme las manos con grasa, y es que llevo una camisa blanca de domingo. Luego tengo que poner y hacer ese empalme eléctrico, arrancar, ensuciarme las manos, y pensé, no tengo toallitas húmedas en el coche, no me voy a poder limpiar, entonces no sé, voy a tener que quitarme la grasa en el pantalón o ensuciar el coche y llegaré con alguna mancha en la camisa, llegaré tarde. Todo eso pensando en 20 segundos. ¿Y sabes lo que hice? Lo vi y pasé de largo. Aceleré
y dejé a mi vecino tirado en la cuneta. Llegué a la iglesia, aparqué, me puse en la primera fila y llegué justo a tiempo cuando el líder de alabanza dio el primer acorde. Levanté mis manos al cielo y escuché la voz de Jesús aquí dentro diciéndome: cuánto aborrezco tus manos limpias levantadas hacia mí. Cuánto aborrezco esta adoración litúrgica muerta que me estás dando. Ojalá me estuvieses hoy ofrendando unas manos sucias de grasa, de aceite de motor, por haber ayudado a tu vecino. Esa hubiese sido la adoración que yo esperaba de ti el día de hoy. Cómo me molestan, y tus manos limpias, ojalá las hubieses ensuciado. Wow, este mensaje está levantando un montón de aplausos. Está la gente emocionada. Está emocionada. Porque claro, están emocionados porque ellos sí tienen misericordia. Jesús se ensuciaba las manos. Ya voy a terminar, escucha esto. Jesús se ensuciaba las manos tocando a los intocables. No es casualidad que la élite religiosa, para burlarse de Jesús, le llamase: mira a ese que se sienta en la mesa con prostitutas, borrachos y publicanos, es amigo de pecadores. Y Jesús, en vez de tomar esa sentencia que iba en forma de insulto como una ofensa, yo me imagino que Jesús le dijo a Gabriel: Gabriel, allá arriba en mi libro, en todos mis títulos mesiánicos, Rey de Reyes, Señor de Señores, Juez del Universo, añádeme también esto que me ha gustado: amigo de pecadores, porque lo soy. Jesús se sentaba en la mesa y se ensuciaba las manos tocando a aquellos que la religión había menospreciado. Hubo un momento en Marcos capítulo 1, versículos 40 al 42, donde ocurrió esto. Vino a él un leproso, a Jesús, un leproso, rogándole. ¿Y qué dice? Hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, se limpió. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Quiero que entiendas esto. Escucha bien. En aquel momento, un leproso era un maldito de Dios. Eso es lo que se decía en medio del pueblo, que si alguien tenía lepra era porque Dios lo había maldecido. Decían: si es un leproso es porque algo malo habrá hecho, es un maldito. Y los habían convertido en intocables. Escucha, los leprosos no podían vivir en la ciudad. Los exiliaban en campos de concentración llamados leprosarios a la afuera de la ciudad. Los leprosos vivían con leprosos. Los leprosos, como señal de que eran leprosos, tenían que llevar la ropa rasgada para que todo el mundo se diese cuenta de que eran malditos. No podían trabajar, mucho menos podían entrar en el templo. Lo tenían prohibido. Si un leproso quería sobrevivir, tenía que hacerlo de las limosnas de las personas. Y para entrar en la ciudad y pedir limosna, el leproso iba
con una campana y gritaba: ¡leproso! ¡Leproso! ¡Leproso!, anunciando que llegaba. No fuese que un niño por casualidad se rozase con él y quedase contaminado, porque si tocabas un leproso, quedabas maldito. Algunos fariseos que se consideraban a ellos mismos muy puros, agarraban piedras y se las tiraban a los leprosos en el nombre de Dios. Aléjate, como si fuesen perros. Y este leproso, que había vivido con ese estigma toda su vida, oyó que había un rabino que parecía diferente a los otros rabinos. Un rabino llamado Jesús. Él había visto, quizá en la distancia, cómo ese Jesús había sanado a ciegos de su ceguera, a sordos de su sordera. Había enderezado los brazos tullidos y había levantado a paralíticos que estaban postrados. Ese leproso sabía que Jesús podía sanar. Pero ¿sabes lo que ese leproso no sabía? Si Jesús quería sanar. Y por eso ese leproso sale y se tira a los pies de Jesús, de rodillas frente a él, y le dice: Jesús, Jesús, si quieres, puedes limpiarme. No le dice: si puedes. ¿Por qué? Porque el leproso sabía que Jesús podía. Había visto su poder y sabía que Jesús podía. Lo que no sabía es si Jesús quería. Se tira a los pies de Jesús y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Le habían dicho que Jesús quizá no quería, porque eso es lo que le decían a los leprosos, que Dios no los quería. Y si él era un representante de Dios, la respuesta parecía obvia: quizá Dios no quiere. Y entonces Jesús hace algo para sanarlo. ¿Cuántos saben que Jesús podía sanar solo con una palabra de su boca? Muchas veces sanó con una palabra. Pero Jesús estaba a punto de sanar algo que era más profundo que una lepra. Iba a sanar el corazón de un hombre. Y antes de sanar su lepra, ¿sabes lo que hace Jesús? Lo toca. La Biblia no dice dónde tocó Jesús a aquel leproso, pero no necesita decirlo para que yo sepa dónde lo tocó, porque yo conozco a mi Jesús. Mi Jesús seguramente tocó aquella parte de su cara que estaba llena de lepra, que lo había estigmatizado. Quizá le faltaba un trozo de oreja o un poco de nariz, o se le había caído el párpado porque la lepra era muy destructiva. Y yo creo que Jesús le puso la mano sobre aquel rostro desfigurado y le dijo: quiero. Porque Jesús lo tocó cuando podía haberlo sanado con una palabra. Porque Jesús sabía que lo más importante es que ese hombre supiese que Jesús lo quería, que Dios lo quería, que no era un invisible. Jesús lo tocó para decirle que en nombre de Dios él no era un maldito. Jesús lo tocó porque sabe que antes de sanar su cuerpo tenía que sanar su alma. Jesús lo tocó para decirle: te veo y no eres un monstruo. Porque ¿cómo te queda el corazón cuando un ser humano no te ha tocado durante años? ¿Te puedes imaginar cómo sentiría aquel hombre
que desde que empezó a tener lepra ningún otro ser humano lo había tocado? ¿Puedes imaginarte lo que sintió cuando el creador del cosmos, aquel que modeló a Adán y a Eva desde el polvo de la tierra, lo moldeó y creó el primer cuerpo del primer ser humano, lo toca en su lepra? ¿Puedes imaginar qué sintió aquel intocable cuando Dios lo tocó? Dios metido en carne y hueso. Y la pregunta: ¿alguien aquí puede ser el cuerpo de Cristo para tocar a los intocables? Hablamos de que queremos ser una iglesia poderosa en sanidades y milagros. Yo lo quiero también, pero quizá para eso primero hay que tocar. Porque poder sin misericordia no vale de nada. La misericordia es lo más importante en el reino de Dios. Y claro, tú puedes decir ahora: Itiel, pero nos hablas de leprosos. En Argentina ya no hay leprosos. ¿No hay leprosos? Porque todos en nuestra cabeza tenemos un grupo de personas que hemos exiliado de nuestra vida. Los intocables para nosotros, los malditos, son aquellos que ya hemos estigmatizado como leprosos. Y no necesariamente porque tienen lepra en la piel, sino porque llevan un estilo de vida que a nosotros nos parece corrupto. Y termino con esto, porque esto es lo más importante. Voy a terminar como empecé. Esta parábola fue la respuesta que Jesús dio a aquel intérprete de la ley cuando le preguntó: bueno, vale, yo tengo que amar a mi prójimo, pero escúchame, exactamente, ¿quién es mi prójimo? Porque si mi prójimo es alguien de mi mismo círculo, es decir, si es alguien de mi misma clase, raza, ideología, política, creo que puedo amarlo, pero no te estarás refiriendo que debo amar a alguien como un samaritano. ¿Sabéis quiénes eran los samaritanos en la época de Jesús? Eran los despreciados por los racistas judíos. Los judíos eran racistas también, como los argentinos son racistas, como los españoles son racistas. Siempre hay como un sector de personas que nosotros no queremos en nuestra vida. Y los samaritanos eran odiados por los judíos porque eran mestizos, se habían mezclado con otras tribus y adoraban a dioses paganos y decían que eran judíos, pero eran judíos impuros, no eran judíos de pura raza. Y un judío no se relacionaba con un samaritano porque eran los malditos. Y Jesús es tan provocador que pone como héroe en esta parábola, ¿sabes a quién? A un samaritano. Lo pone como el héroe. ¿Por qué? Porque tú y yo instintivamente pensamos en que nuestro prójimo es alguien que está dentro de nuestro círculo, alguien que nos gusta, con el que compartimos ciertos valores. Pero ¿qué tal si Jesús está intentando decirnos que nuestro prójimo puede ser alguien que está fuera de nuestro círculo? ¿Qué tal si nuestro prójimo es alguien que tiene ideas de izquierdas? ¿Qué tal si nuestro prójimo es alguien que tiene ideas de derechas? ¿Qué tal si nuestro prójimo es alguien que usa un velo musulmán? ¿Qué tal si nuestro prójimo es un hombre que vive con otro hombre y se besa con otro hombre y se acuesta con otro hombre? ¿Qué tal si nuestro prójimo pone una bandera de una ideología que a ti no te gusta? ¿Qué tal si tu prójimo es alguien que te ha declarado la guerra y te odia? Porque voy a ser claro, no todos somos hermanos, pero todos somos prójimos. Te lo voy a volver a decir, no todos somos hermanos, pero todos somos prójimos.
independientemente de su religión, de su ideología y de su orientación sexual. Y Jesús prohíbe a la iglesia acotar el mandamiento de amar a tu prójimo solo a aquellas personas que te caen bien. Dios dice que debemos amarlos incluso aunque nos hayan declarado la guerra. Y en una Argentina que está profundamente dividida, la pregunta es si la iglesia va a poder amar a aquellos que están fuera del círculo. Porque yo tengo personas aquí que están fuera del círculo, son los leprosos, son los samaritanos, son los intocables. Me molesta su estilo de vida y encima ellos me odian y yo lo sé. Y una vez un cristiano en la iglesia, después del Día del Orgullo Gay en Madrid, que no sé aquí en Buenos Aires, pero en Madrid hacen unas cabalgatas que eso parece un circo. Desnudos, se meten banderas en el trasero, caminan así, es impresionante. Y se ponen plumas. Y me enseñaron un vídeo en la cabalgata del Orgullo Gay, donde uno, bien loco, se subió a una plataforma 4 metros de altura y empezó a bailar así, haciendo un escándalo, y de repente la plataforma tembló y se cayó y ¡pum! El tipo se cayó al suelo y se rompió las piernas. Y habían puesto a ese vídeo música graciosa, y la verdad que cuando veías el vídeo te hacía gracia. Y el cristiano en la iglesia me enseñó el vídeo y me dijo: mira cómo el marica se hace papilla. No sé si eso es fuerte aquí. Mira cómo el marica se hace papilla. Y cuando me enseñó el vídeo, yo me reí. Y entonces sentí una convicción de pecado como pocas veces he sentido. Escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo: ¿qué te hace tanta gracia al ver a uno de los que lleva mi imagen, a uno que yo creé, a uno que forma parte de la humanidad por la que yo morí en la cruz, hacerse daño? ¿Te causa gracia, Itiel? Si pierdes tu corazón y no sientes dolor por la miseria del otro, no me sirves por muy buen predicador que seas. Y en una Argentina dividida, la pregunta es si vamos a poder amar al que está fuera del círculo. Porque quizá de tanto luchar en contra de ideologías, dando puñetazos a los movimientos, en el camino estamos golpeando también a las personas. Y sí, hay que golpear con puño cerrado a los movimientos e ideologías corruptas, pero hay que abrir los brazos bien abiertos para abrazar la miseria de nuestros prójimos. Porque incluso aquellos que nos molestan quizá no son personas que están rotas a causa del pecado. Quizá fueron abusadas sexualmente cuando eran niños, quizá fueron engañados, o quizá sí les educaron, o eso les dijeron. Y quizá tú no entiendes todas las razones de por qué son y hacen lo que hacen, pero nuestro llamado es tener misericordia. Y por eso aplaudo esa iniciativa de abrir una iglesia en la calle que causa más terror en Buenos Aires. ¿Cómo se llama esa calle? Constitución. Porque eso es señal de que esta iglesia entiende lo que es más importante. Y no es las liturgias, son las personas. Ir ahí y abrazarlas. La pregunta es: ¿quién es tu prójimo? Aquel al que tú te aproximas. Y aunque no sea tu hermano, siempre será tu prójimo. Ponte de pie. Yo me voy a ir corriendo porque mi vuelo sale. Pero vamos a hacer una oración. Vamos a orar por las manos de la iglesia, para que seamos Jesús, el cuerpo de Jesús, tocando a un leproso, para decirle: te veo. Y déjame decirte que Dios quiere sanarte. Extiende tus manos.
Ahora te voy a pedir de forma profética que ensucies tus manos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tocar el suelo que está sucio, quizá no mucho, pero un poquito por lo menos. Y nos vamos a ensuciar las manos como una señal de que nos vamos a comprometer a ensuciarnos las manos para salvar al prójimo. Nos vamos a meter en problemas y vamos a perjudicarnos de alguna manera, dando de nuestro vino y de nuestro aceite para sanar, poniendo a aquellos sobre la cabalgadura y trayéndolos al mesón que se llama la iglesia. Este es el mesón de Dios, es aquí donde se curan los heridos. La pregunta es: ¿cuándo trajiste por última vez a un herido al mesón? ¿Cuándo trajiste por última vez a un herido a la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez? Quiero que busques ahora una persona y después otra y después otra. Agarres sus manos y digas: bendigo estas manos sucias, que se ensucien por misericordia. Venga, empieza a orar por esa persona y dile: que se ensucien por misericordia. Que se ensucien por comprometerse a sacar del barro al que ha caído dentro. Vamos, empieza a orar. Cuando termines con uno, vete donde otro y ora por esas manos, las manos de Jesús, que es la iglesia, el cuerpo de Jesús en Argentina. Bendigo esas manos sucias, que se ensucien más por misericordia. Que se ensucien más por misericordia. Que se ensucien más por misericordia.